Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por uniros a este nuevo webinar que vamos a arrancar en unos minutitos. Y bueno, quería daros la bienvenida antes de todo y que pase la palabra a mi compañero. Os doy un tip logístico por temas de interpretación. Para que podamos seguir todos el webinar desde el principio. Y es que, como os digo, hay interpretación simultánea de inglés, español, español, inglés. Y la podéis activar abajo en la barra de herramientas, en la bolita que pone interpretación. Pues sin más, os quiero dar la bienvenida. Como os decía al principio, es el segundo webinar de una serie de webinars que estamos celebrando en el marco de nuestros proyectos de innovación social, de derechos a la vivienda y de Hay Futuro, Provivienda y Hogar Sí, y con el fin de, ahora que nos estamos acercando al final del desarrollo de los mismos, el transferir y compartir parte de la experiencia que hemos ido generando en estos últimos años. Quiero comentaros que tuvimos el primero focalizado en las cuestiones de Housing First para jóvenes. Una vez que terminemos este webinar, estarán ambas grabaciones en la Escuela Housing, que luego os pasaremos el enlace. Es otra de las iniciativas que estamos desarrollando para conseguir esa transferencia y esa puesta en común de los conocimientos. Y os adelanto que estamos trabajando para hacer un tercer evento, un tercer webinar a la vuelta de verano. Os iremos informando para que podáis uniros también en esa experiencia. Creo que me queda agradecer, que luego lo haremos, a todas las personas ponentes, que tenemos un panel muy, muy, muy completo, y darles la bienvenida especialmente a ellas, porque, bueno, luego cuando las vayamos presentando veréis que hay en concreto alguna persona que ha hecho grandes esfuerzos por estar aquí con cuestiones de diferencia horaria. Y el resto, bueno, pues efectivamente, pues esos huequitos en agenda que no son nada fáciles. Con lo cual no quiero quitar más tiempo de compartir contenidos, que es realmente lo interesante. Y sin más, paso la palabra a Ernesto. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias, Vanessa. Por mi parte, igualmente agradecer mucho la participación, ¿no? Y la asistencia de todas las personas que estáis conectadas, tanto por la parte de panelistas y ponentes como de asistentes. Simplemente también dar un par de orientaciones muy brevemente logísticas, ¿no? Como ya ha dicho Vanessa, el webinar tiene interpretación simultánea, que podéis encontrar en la parte inferior en el símbolo del globo terráqueo para seleccionar el idioma que preferéis, sea inglés, castellano o el audio original. Comentar también que durante el webinar se pueden hacer preguntas para que posteriormente traslademos a las personas ponentes. Entonces, para hacer las preguntas, simplemente podéis ir abajo y veréis que hay un pequeño icono que pone caja de preguntas y respuestas. A través de ese icono podéis lanzar las preguntas que tengáis, las iremos recogiendo y en la parte final del webinar destinaremos unos minutos, 10 minutos más o menos, a trasladárselas a los ponentes y bueno, pues generar un poco ese debate y que desde el público podáis también, ¿no?, participar y tener ese espacio para consultas. Igualmente, sabéis que el chat está activo, ¿no? En este caso, el chat simplemente lo podéis usar, bueno, pues para hacer cualquier otro comentario que queráis sobre la sesión, pero bueno, simplemente comentar que en el caso de que sean preguntas, las tenemos que recoger a través de la caja de preguntas y respuestas para poder identificarlas fácilmente.
Hasta aquí con las cuestiones logísticas. Muchas gracias a todos y todas, como digo. Y sin más voy a dar paso para que haga la bienvenida o la presentación institucional a Freek Spinevig, director de FEANSA, que está aquí para acompañarnos. Hello, Freek. Hi, I hope you all hear me. Good morning, good afternoon. No sé si me oís bien. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. I'm talking from Belgium, sunny Belgium. Me dirijo a vosotros desde la sorprendentemente soleada Bélgica, así que muchas gracias por la invitación. Soy director de FEANSA, Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar. Estamos presentes en casi todos los Estados miembros y también fuera de las fronteras europeas. A modo de introducción, quisiera decir que los dos proyectos que vamos a abordar hoy, Derechos a la Vivienda y Hay Futuro, son impresionantes. No solo por el contenido que abordan, por la innovación que tratan de conseguir, sino también por cómo utilizan los fondos de la Unión Europea. Y puedo deciros que hay muchas personas que miran con envidia el caso español y vuestro trabajo. ¿Cómo habéis podido acceder a estos fondos europeos para las personas en situación de sinhogarismo, lo cual no es fácil? Muchas gracias. Y ya tengo ganas de ver los resultados. Ahora, dos comentarios, o más bien reflexiones, en cuanto a Housing First, vivienda primero. En cuanto a Housing First, vivienda primero, creo que en el marco europeo también, en España, se habla mucho de la vivienda primero, con muchos experimentos que suponen en algunos casos una ampliación a escala, pero tenemos que ser cautelosos porque a veces son más palabras que obras las que vemos, y la vivienda primero es un tema de interés para prácticamente todos los países europeos. Quizá España, lo interesante es que sea el país un poco más avanzado, más innovador, más valiente cuando se trata de hablar de vivienda primero, de este proyecto. Aquí es importante diferenciar entre vivienda primero y realojamiento rápido. Aquí hay una diferencia entre rápido realojamiento y vivienda primero en cuanto al grupo objetivo. En el alojamiento rápido nos centramos con personas con distintas necesidades y nos centramos en una intervención limitada en el tiempo que tiene sentido. Pero en el contexto europeo no siempre es tan fácil marcar la diferenciar, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay personas con necesidades complejas que necesitan apoyo a largo plazo, pero luego hay personas en Europa que necesitan intervenciones a corto plazo, pero con necesidades complejas. Entonces, cuando aquí hay una diferenciación, como digo, entre otros, y el vínculo entre la cronicidad y la complejidad del sinhogarismo siempre queda patente. Y, por tanto, creo que cuando hablamos de alojamiento rápido, y por eso el proyecto español es tan importante, pues aquí tenemos que seguir decidiendo en el contexto europeo en qué fase se encuentra, cómo complementa a la vivienda primero y a quién está destinado. ¿Cuál es nuestro grupo objetivo cuando hablamos de rápido realojamiento? Tengo ya ilusión de escuchar a mis compañeras más tarde. Este sería mi primer comentario en cuanto a rápido relajamiento. Luego, en cuanto a la intervención rápida, aquí, bueno, necesitamos un poco de higiene conceptual para entender de qué estamos hablando. Puedo empezar diciendo que tiene que ver con la prevención del sinhogarismo, y creo que no miento, no digo nada nuevo si digo que la prevención tiene que estar basada en el conocimiento, porque la prevención es bastante débil en este sentido. Tenemos que hacer todavía mucho trabajo para entender bien cómo funciona de forma precisa la intervención. Hay muchas premisas de partida en Europa cuando hablamos de prevención. Por ejemplo, las viviendas sociales que derivan de forma inevitable a menor sinhogarismo, pero no es siempre necesariamente así. No lleva necesariamente a la reducción del sinhogarismo. Creo que la prevención en el contexto europeo, pues, viene un poco
agravado por el estado de bienestar que tenemos. Necesitamos una base de conocimientos más amplia y también algo de más margen de experimentación. Por eso es tan útil este proyecto. Podemos, bueno, experimentar con actores clave como organizaciones, instituciones penitenciarias, psiquiátricas, de asistencia juvenil, porque producen sinhogarismo, porque hay un itinerario hacia el sinhogarismo, pero luego también deberíamos trabajar con agentes atípicos, por ejemplo, centros escolares que desempeñan un papel clave en la detección temprana del sinhogarismo o el sinhogarismo inminente, también el sector terciario, que es muy importante, como estamos viendo, que queda patente en Estados Unidos. Estas serían mis dos reflexiones antes de empezar este webinario y le cedo la palabra a mi próximo compañero o compañera. Muchas gracias, Freek. Muchas gracias por esta intervención tan interesante. Hay un par de temas que seguramente abordaremos en los próximos minutos. Es la diferencia entre rápido realojamiento y vivienda primero, otros modelos de intervención. Aquí es importante ver a quiénes están dirigidos, cuáles son los grupos objetivo y cuál es la definición, que no siempre queda clara. Si estamos de intervención temprana, prevención, y también tiene que ver con la participación de distintos actores, algunos de ellos atípicos, como has mencionado tú, centros escolares, sistemas de salud, etcétera. Has apuntado una serie de mensajes clave que, bueno, seguramente se respondan por parte de los siguientes panelistas y agradecemos mucho tu intervención. A continuación, para el primer bloque de intervenciones, vamos a contar con Gonzalo Caro, que es coordinador de Relaciones Institucionales de Hogar Sí y miembro del Comité de Dirección de Derechos a la Vivienda. Y bueno, no sé, Gonzalo, si quieres ir abriendo tu cámara, nos va a hablar sobre a presentar, ¿no?, cuál ha sido la experiencia hasta el momento del proyecto piloto de Derechos a la Vivienda, qué resultados está teniendo y algunos de los aprendizajes que se pueden extraer en términos de políticas públicas. Te cedo la palabra ya, Gonzalo. Bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos estáis acompañando. Y un agradecimiento especial a Freek, que se pierde ese día soleado en Bruselas, que no es fácil, y a las siguientes panelistas que nos van a acompañar, que sé que algunas han hecho un esfuerzo importante. Voy a intentar compartir mi presentación, espero que la podáis ver. Una presentación en la que es una presentación en la que tenemos buena parte de la información sobre el proyecto. No sé, Ernesto, si me puedes confirmar que se ve. Sí, la podemos ver correctamente, sí. Perfecto. Pues la he titulado Atención temprana y Rapid Rehousing y va a intentar dar respuesta a algunas de las cuestiones que ha planteado Freek. En principio, contextualizar el proyecto de derechos a la vivienda, del que, como Freek ha comentado, soy parte de su equipo de dirección. Es un proyecto que está muy orientado a la transformación del sistema de atención al sinhogarismo y poner fin a la institucionalización. Es importante hablar de esta cuestión de la institucionalización como un fenómeno que es capaz de alguna manera modificar las habilidades, la percepción del futuro y de la vida de las personas que son atendidas por distintos sistemas de atención. Es algo que ha estado muy estudiado en el ámbito quizás de la psiquiatría, del mundo penitenciario, y es algo que no se había tenido quizás tan en cuenta a la hora de hablar del sinhogarismo, pero seguro, y como veremos un poco más adelante, podremos estar probablemente de acuerdo las personas que estamos aquí conectadas, de que el sistema de atención al sinhogarismo y la experiencia de sinhogarismo también genera institucionalización. Es un proyecto que ha contado con la participación de 12 administraciones públicas, 8 administraciones locales y 4 administraciones regionales, que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y, como ha dicho Freek, a través de fondos europeos Next Generation,
y que tiene dos líneas de actuación, una de desinstitucionalización, que como os avanzaba Vanessa, tendremos un webinar específico en septiembre, y este de atención temprana y una de atención temprana y rapid rehousing, que es la que hoy nos ocupa. ¿Por qué nació la idea de trabajar la atención temprana? Pues a través de una serie de cuestiones que veníamos observando. Lo primero es que el problema del sinhogarismo venía creciendo. En los últimos 10 años en España había crecido un 25%. En Europa también, según datos de la propia FEANSA y de ABPIER, veíamos que había pasado de 600.000 personas a 895.000 en la Unión Europea. Veíamos también que es un problema que se cronifica. El 68, casi el 69% de las personas en España lleva más de un año en situación de sinhogarismo y el 42,6% lleva 3 o más años. Observábamos una tendencia, y es que los datos nos hablaban de que a mayor duración de la situación de sinhogarismo, peores consecuencias para las personas y mayor institucionalización. Entre las consecuencias, nada que probablemente os sorprenda a las personas que estáis aquí con nosotros y con nosotras. Deterioro de la salud física y mental, pérdida de capital social, dificultades en la empleabilidad, victimización por delitos de odio motivados por aporofobia. Y esto nos llevaba a una intuición, y la intuición es que cuanto antes se interviene, mejores posibilidades para resolver la situación. Es decir, antes somos capaces de desplegar la intervención y resolver la situación del sinhogarismo, antes conseguiríamos mejores resultados y con menor esfuerzo. Y teníamos una certeza, y era que haciendo lo mismo íbamos a obtener los mismos resultados, y por lo tanto era necesario innovar y desarrollar este tipo de herramientas. ¿Cuáles son las principales características? La verdad es que los organizadores del webinar me han puesto un gran reto, porque tengo solo 20 minutos para explicaros una experiencia en la que llevamos trabajando ya casi 2 años, y por lo tanto, perdonadme si solo son unas pinceladas. La atención temprana y la prevención de la institucionalización, como os decía, es una de las principales oportunidades para que podamos resolver el sinhogarismo. Es una de las principales oportunidades porque, al menos en el contexto español, era algo nuevo que no veníamos trabajando de una manera muy sistemática. La experiencia de atención temprana de derechos a la vivienda ha supuesto atender a 280 personas, y 60 de ellas han probado una modalidad que trasciende el ámbito de este webinar. Quizás podamos organizar algo en el futuro, que es testar una metodología de apoyos autodirigidos por las personas. La línea de trabajo se focalizaba en personas que llevaban, o pretendía focalizarse en personas que llevan 6 meses o menos en situación de sinhogarismo. Luego veremos que había algunos matices, y tenía un objetivo principal, y es que las personas salieran rápidamente del sistema de atención. Ni albergues, pero tampoco viviendas tuteladas o gestionadas por entidades del tercer sector, sino vivienda en comunidad que las personas buscaban por sí mismos o por sí mismas. De hecho, y me adelanto a los aprendizajes, un hallazgo fue que en algunos lugares que desarrollamos el proyecto teníamos una cosa que llamábamos viviendas de transición, unas viviendas donde las personas pasaban quizás del albergue a esta vivienda de transición, y la vivienda de transición a esta opción elegida por ellos y por ellas en la comunidad. Y uno de los hallazgos es que esas viviendas de transición, lejos de ayudar en los procesos, los dificultaban. Y por lo tanto, nuestro programa se basa en que rápidamente las personas salgan de los recursos típicamente gestionados por el sistema de atención al sinhogarismo. Incluso las viviendas que gestionamos las entidades del tercer sector o las ONGs, incluso aquellas que se puedan gestionar bajo las metodologías que consideramos y seguimos considerando más que promocionan más la autonomía de las personas. ¿Y cómo funciona esta cuestión? Las personas reciben apoyos económicos para sus gastos, un acompañamiento socioeducativo y también un acompañamiento en el ámbito de la vivienda.
y son impulsadas desde el primer momento a trabajar desde sus fortalezas. No nos interesa lo que les falta a las personas, nos importa lo que las personas tienen y todas las personas tienen para resolver su situación. Y otra cuestión muy importante, la activación de su capital social. Las personas tienen redes que les permiten mejorar su situación y llegar hacia un objetivo y llegar al objetivo que se plantea desde el primer momento. El objetivo es salir del programa hacia una vida autónoma. Queríamos contaros brevísimamente el perfil de las personas atendidas y algunos de los principales resultados. Lo primero, este proyecto ha contado con un grupo experimental y un grupo control, por lo tanto, la evaluación nos permite tener o nos permite orientarnos hacia una cierta certeza de que los resultados que obtenemos son fruto de la intervención y no de otros factores. Nos encontramos y de hecho muy parecido al perfil que existe en España, que las personas que atendimos tienen fundamentalmente nacionalidad extranjera, las personas que menos tiempo llevan en esta situación. Y respecto a su trayectoria, recordad que habíamos dicho que buscábamos personas que llevaran 6 meses o menos en esta situación y nos encontramos que las trayectorias de sinhogarismo de las personas son un poco más altas al evaluarlas. Aquí, una de las cosas que hemos detectado en la evaluación es que estas personas llevaban 6 meses o menos en su última experiencia de sinhogarismo, pero que para estas personas el sinhogarismo había sido una experiencia a veces de entrada y de salida. También, ahora que no nos ve nadie y no nos escucha nadie, pues bueno, hubo alguna persona que en sus propias estrategias de búsqueda vital, pues quizás no facilitó toda la información. Pero en general, la mayor parte de las personas que tienen estos 6 meses que tienen más tiempo de trayectoria tiene que ver con entradas y salidas del sistema. Lo cual es una cosa también necesario para que hablemos, reflexionemos y pensemos cómo podemos impedir estas entradas y salidas o al menos prevenirlas. ¿Qué sucedió en los 7 primeros meses de intervención? Pues nos encontramos con una serie de cuestiones, que las soluciones rápidas y autogestionadas generaban satisfacción en las personas, que la manera en la que trabajábamos, fuera de ofrecer lo que viviendas gestionadas por las 2 organizaciones que lideramos este proyecto, incrementaba significativamente la capacidad de elección. Dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, de qué manera la vivienda. Es verdad, todo dentro de las posibilidades o del principio de realidad que impone un proyecto de este tipo. Mejoraba la autonomía de las personas, su autoconfianza y la motivación. La evaluación a los 7 meses también nos decía que estos apoyos flexibles, basados en las fortalezas de las personas, en la activación de su capital social, eran idóneos y favorecían la perspectiva de la desinstitucionalización. Esta idea de que las personas mantengan sus habilidades y su visión del mundo de acuerdo a digamos, a lo mismo que opera para cualquier persona de las que estamos aquí y no de acuerdo a las normas de un centro o de una organización. Observábamos que mejoraba la salud y el bienestar emocional. Observábamos que mejoraba, pero quizás requería más tiempo el hecho de recuperar lazos con amistades y familiares, y encontrábamos un resultado muy interesante en el caso de las mujeres, que era que se producía muchas veces la ruptura con las parejas que habían tenido durante su situación de sinhogarismo. Esto para nosotros es un resultado muy importante porque significa que las personas, en este caso las mujeres, también eligen con quién tienen sus relaciones afectivas y no se ven mediatizadas por otras necesidades, como por ejemplo la necesidad de seguridad. Las personas activaban herramientas, sobre todo para la activación laboral. Las personas mejoraban sus perspectivas de encontrar empleo, no siempre un empleo en la economía formal, también hay que decirlo, y mejoraba el optimismo de estas personas. Y esto se traducía en una cosa que hemos denominado las salidas autónomas, de las que luego hablaré un poco, pero básicamente las salidas autónomas son aquellas salidas que son decididas por las personas y que además de decidirlas las personas cuentan con unos recursos suficientes y con una serie de circunstancias y características que las hacen sostenibles en el tiempo. 2 cuestiones de los resultados. Aquí vemos la distribución de dónde pernoctaban la noche anterior las personas que participaban en el proyecto, grupo experimental, y las personas que no participaban en el proyecto, que es el grupo control.
vemos que al comienzo las distribuciones son muy similares respecto a la pernocta en espacios públicos, albergues y alojamientos de fortuna, y sin embargo vemos que el grupo experimental, la inmensa mayoría de las personas a los 7 meses se encuentran en una solución con un enfoque de vivienda, es decir, en nuestro proyecto, y vemos que el grupo control también mejora en las soluciones con un enfoque de vivienda, pero mejora menos que el grupo experimental. Y también encontramos, como os decía, la idea de que las personas encuentran empleo. Vemos un impacto positivo de 3 puntos. Es verdad que el grupo control tenía una mejor perspectiva de empleo al comienzo y su mejora, aunque también se produce una cierta mejora, es menor que en el caso de las personas que han sido atendidas por nuestro proyecto de atención temprana y Rapid Rehousing. Y aquí los resultados de salidas autónomas. Estos son datos de junio, porque todavía no hemos contabilizado los datos de julio. Y aquí veíamos que ya en junio 83 personas habían salido de manera autónoma, es decir, 83 personas han construido su proyecto vital fuera de nuestra atención, valiéndose de los medios que han sido capaces de movilizar y también de los recursos existentes en la comunidad, y que en junio 68 personas tenían prevista su salida autónoma. Esto significa que el 73% de aquellas personas que han sido atendidas por nuestra línea pura de Rapid Rehousing han logrado su salida. Y apoyos autodirigidos, que como os comentaba, forma parte de esta idea de la atención temprana. En junio 40 personas habían logrado su salida de forma autónoma, 14 personas la tenían preparada, y esto significaba un 90% de personas que en aproximadamente 15 meses de intervención han logrado resolver su situación de sinhogarismo, y ya a día de hoy no significa que no necesiten apoyos, pero ya no requieren apoyos del sistema de atención al sinhogarismo. ¿Qué aprendizajes hemos sacado? Lo primero es que nuestra intuición no fallaba. Observamos que por norma general, aunque luego a veces en casos particulares se desarrollan ciertas casuísticas, cuanto más temprano se interviene, más fácil se resuelve el problema. Menos esfuerzos necesita el sistema, pero también las propias personas, porque menos problemáticas avanzan. Otro aprendizaje tiene que ver con el perímetro que hay que definir del sistema de atención del sinhogarismo. Y por lo menos desde Hogar Sí Provivienda tenemos claro que el foco de nuestros proyectos o de nuestro papel es resolver el sinhogarismo, que las personas van a tener algunas problemáticas y algunas cuestiones además de su situación de sinhogarismo, y que nuestro foco tiene que ser acompañar a estas personas a resolver su situación de sinhogarismo y conectarla con la comunidad, porque este es el siguiente aprendizaje. La comunidad es clave. Si no podemos resolver todos los problemas de las personas, sí podemos conectar a las personas con la comunidad para que les ayuden a gestionar estas problemáticas y estas circunstancias que probablemente les van a acompañar, o si no toda la vida, la parte de su vida. Pero si hay, por poner un ejemplo, personas con problemas de salud mental que no están en situación de sinhogarismo y que gestionan su salud mental con toda normalidad en sus viviendas y fuera del sistema de atención al sinhogarismo, las personas que a día de hoy están en situación de sinhogarismo pueden perfectamente gestionar desde su propia vivienda y conectados con los servicios comunitarios esas circunstancias de salud mental. Otro aprendizaje es la planificación no ya centrada en la persona, sino liderada por la persona. Las personas, por lo general, somos de fiar, las personas somos responsables y las personas somos capaces. Y el hecho de encontrarnos en algún momento de nuestra vida en una situación de sinhogarismo no hace que dejemos de fiar. Por lo tanto, cuando le otorgamos el liderazgo y el protagonismo a las personas responden. Y por último, que los profesionales también nos transformamos. Estos enfoques requieren que cambiemos, requieren de cambios en las figuras profesionales, requieren que desarrollemos nuevas habilidades, requieren que repensemos formas en las que intervenimos
y requieren que incluso nos replanteemos cuál es nuestro lugar en el mundo como personas que en un momento dado de nuestras vidas acompañamos a personas que en un momento dado de sus vidas se encuentran en situación de sinhogarismo. Y ya voy terminando. ¿Qué retos tenemos de aquí al futuro? Pues lo primero, difundir. Os agradecemos muchísimo a todas las personas que hoy estáis aquí, conociendo lo que estamos haciendo, conociendo lo que se hace en otros lugares del mundo, y necesitamos que cuando salgáis de aquí, si os resulta interesante lo que hemos compartido o cuando estén colgados los vídeos, lo difundáis en vuestros ámbitos de trabajo, porque si este proyecto se queda en una magnífica evaluación que después metemos en un cajón, no sirve de gran cosa. Lo siguiente es convencer, porque aquí he traído unos pequeños datos de evaluación y os aseguro que la evaluación es mucho más completa y muchísimo más trabajada, pero no siempre la evidencia es suficiente para convencer. Y aquí tenemos un trabajo importante de convencer de que es necesario transformar el sistema de atención al sinhogarismo, de convencer de que hay metodologías que son útiles para transformar el sistema de atención al sinhogarismo y de convencer de que vamos a obtener resultados y de que es impepinable hacer esta transformación si no queremos que dentro de 10 años volvamos a hablar de un nuevo aumento del sinhogarismo. Una vez convencer, necesitamos escalar estos proyectos piloto, estas iniciativas y convertirlas en lo que podríamos llamar en mainstream. Convertirlas no en la anécdota, no en una iniciativa que alabamos en un webinar y que nos fascinamos, sino que sea la cuestión natural. Y por último, transformar. Necesitamos transformar los sistemas de atención al sinhogarismo. Necesitamos en general transformar todos los sistemas de cuidados de larga duración, porque además en este mundo en el que estamos, muy probablemente cada vez nos vamos a encontrar con retos más acuciantes, con necesidades mayores y por lo tanto tenemos el reto de que nuestros sistemas de atención se transformen. Y bueno, solo agradeceros que nos hayáis escuchado, agradeceros haberos conectado y que espero haberme ceñido al tiempo y que seguro que hagáis todas las preguntas que consideréis necesarias. Por favor, si se dirigen a mí, que sean facilitas, pero más allá de la broma, espero que os haya resultado interesante y que podamos tener un buen debate o que por lo menos haya suscitado vuestro interés. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nada, has manejado muy bien los tiempos, por una parte. Te voy a pedir un momentito que antes de que te desconectes voy a lanzarte ya alguna pregunta, porque ya ha caído alguna pregunta en la caja de preguntas y respuestas, aunque tendremos un espacio posteriormente para no dejarla esperando tanto tiempo. Bueno, en primer lugar, simplemente destacar de tu intervención hacer algunos pequeños destacados, ¿no? De cosas que se han hablado, que también apuntaba Freek, que son importantes, ¿no? En la definición del perfil que habéis hecho de atención dentro de esta línea, ¿no? Que es una definición bastante sencilla, personas que lleven menos de 6 meses en situación de sinhogarismo, ¿no? Y luego yo creo que uno de los grandes destacados de este programa, que es una orientación muy, muy clara hacia la autonomía, ¿no? Hacia la autonomía del sistema de atención al sinhogarismo tradicional, pero también de las propias soluciones, ¿no? más personalizadas, etcétera, que sin embargo se busca evidentemente, ¿no? Que las personas puedan salir de este sistema, ¿no? Y puedan mantenerse pues a través de sus propias capacidades, mecanismos, contactos, etcétera, ¿no? Y bueno, como esto está dando lugar, con los datos que tenemos hasta el momento, ¿no? A una activación muy rápida y una salida de ese sistema de atención bastante rápida. Te traslado 2 preguntas por si las puedes responder de forma breve. Una es la que ha entrado. Por una parte, preguntaba una persona cómo encuentran las personas con las que trabajáis vivienda en zonas tensionadas o que hay una ausencia de oferta de alquiler. Bueno, acaba de hecho de entrar una pregunta que está algo relacionada, ¿no? De cómo gestionan el contrato de alquiler las personas, es decir, si hay discriminación, si tienen dificultad en el acceso a este contrato de alquiler. Y luego, bueno, hay un tema también que en conversaciones previas hemos hablado, ¿no? Que tiene que ver en ocasiones un aprendizaje que se ha hecho, que es la dificultad de encontrar a las personas, ¿no? que están en esta situación temprana de sinhogarismo. Entonces, bueno, pues si te parece, te dejo de momento estas 2 preguntas para abrir un poco boca y luego ya a lo que vaya entrando responderemos posteriormente en el debate.
Menos mal que os pedía que las preguntas fueran fáciles, ¿eh? Bueno, voy a empezar por la última. La cuestión de cómo encontramos a las personas y de hecho guarda mucha relación con otra cosa que has comentado, Ernesto, que tiene que ver con el perfil. Originalmente, en nuestra hipótesis, porque cuando te diriges a un proyecto de innovación siempre eres quizás muy obstinado y dices, "Buah, esto va a salir". Nuestro perfil original eran personas que llevaran 3 meses o menos en situación de sinogarismo. ¿Qué nos pasaba? Que no había mecanismos de detección que nos permitieran encontrar a estas personas. Si estaban en el sistema, no éramos capaces de identificarlas y por lo tanto hubo un momento en el que necesitamos ampliar el perfil hasta los 6 meses. Incluso en algún lugar tuvimos que aceptar a algunas personas que llevaban menos de un año. Las menos, pero tuvo que suceder. Y esto es otro de los aprendizajes. Necesitamos mejorar los sistemas de detección tanto que tienen las administraciones públicas como las que manejamos entidades del tercer sector. El otro día teníamos una reunión con administraciones y una reflexión que surgía era, por ejemplo, de qué manera también podemos repensar los equipos de calle en los que se invierten muchísimos recursos y que probablemente ahí haya algo a futuro que tengamos que trabajar porque y en esa manera en la que los equipos de calle incluso se puedan convertir en elementos de conexión con estos servicios de atención temprana y rapid rehousing. Sobre la búsqueda de la vivienda, pues como he comentado, en el equipo tenemos tanto un apoyo socioeducativo como un apoyo de vivienda. Ahí hay un técnico especializado en vivienda, la Asociación Provivienda es experta en estas cuestiones y hace un acompañamiento de las personas para la búsqueda. Aquí otro hallazgo ha sido el tema del alquiler de habitaciones, que además es una cosa que al menos a las personas que se conecten de otro lugar quizás no sea tan candente, pero ahora mismo es un tema importante en la conversación pública sobre la regulación de vivienda. Y aquí hemos encontrado un hallazgo y es que el alquiler de habitaciones es una herramienta útil y valiosa que permite, por un lado, de una manera ágil, acceder a una vivienda en comunidad y de manera autónoma y a un precio más asequible en los mercados tensionados y por otro lado tiene algunos retos de regulación como tiene que ver con la seguridad en la tenencia, las posibilidades de empadronamiento o también retos en la gestión del día a día cotidiano. No obstante, así es como lo hemos resuelto, sobre todo a través de que las personas alquilar una vivienda en comunidad. Y aquí una de las identificaciones es la necesidad, y supongo que Fred estará de acuerdo conmigo y también las compañías de otros lugares, la necesidad del uso de vivienda pública para estos programas. Algunas administraciones han puesto vivienda pública para nuestros programas y de esta manera, pues obviamente estos programas son mucho más fáciles. No sé si he resuelto las dos cuestiones que me planteabas. Sí, muchas gracias. Has contestado, yo creo, a las dos vamos, desde luego suficientemente bien y por extenso. Yo creo que de momento hay alguna pregunta más, pero seguramente la vamos a dejar para la parte final. Y bueno, pues nada, simplemente ya agradecerte la intervención, Gonzalo, y hablamos quizás en el debate si surgen algunas cuestiones adicionales. Muy bien, pues a continuación vamos a dar paso, ¿no? Tras esta intervención, esta ponencia un poco más marco, a la segunda parte del webinar de hoy, que lo que buscamos, ¿no? Es tener un panel de discusión, ¿no? Con un carácter internacional sobre experiencias de desarrollo ya de servicios de atención temprana y de rapid rehousing en aquellos países en los que ha habido un mayor avance, ¿no? Digamos, en la puesta en marcha de estos recursos y en su transformación igualmente en políticas públicas. En concreto nos vamos a ceñir a Estados Unidos y Reino Unido. Y bueno, para este panel, si queréis ir activando vuestras cámaras, audios, contamos con Lydia Stassen, que es directora ejecutiva del Institute of Global Homelessness de Estados Unidos. Contamos también con Jessica Kubicki, que es Chief Initiative Officer de The Housing Collective de Estados Unidos igualmente. Y también contamos con Francesca Albanese, que es directora ejecutiva de transformación en las políticas y social de Crisis UK, que viene de Reino Unido.
Bueno, bienvenidas a todas. Welcome everyone. Thank you very much for your participation today. I know that Muchas gracias por vuestra participación. Sé, especially for you in the USA, it's y quite early, especialmente so las we are que really nos thankful for acompañan desde your Estados Unidos. for Es your muy time today, pronto por la for mañana, así que participating today. muchísimas gracias. To begin with this panel, I wanted to make first question to Para all of empezar, you. primera pregunta para las Maybe tres, Francesca, you can start o quizá para talking, and Francesca. then we go to Jessica and Lydia. Y luego pasamos a I Jessica wanted to ask, y a when did Lidia. rapid rehousing programs and policies begin to be ¿Cuándo implemented in empezaron the a UK? adoptarse los And programas what de made the relojamiento respond rápido to, y and las what políticas were the first correspondientes en steps Estados taken to Unidos y Reino Unido? ¿Y for these cuáles fueron los policies and primeros services to pasos be considered as para a que, necessary response bueno, estos to pasos se vieran como homelessness? respuesta necesaria a las políticas de Yeah, sinhogarismo? and hello everybody. Yeah, so in the UK, it's probably worth saying that we have homelessness policies En Reino devolved. Unido So we have tenemos different la devolución de policies competencias in cuando se England, trata Scotland, Wales and de Northern Ireland. So just vivienda to say en that. So Inglaterra, when I talk about rapid rehousing Gales, and early intervention, Irlanda I del will Norte y focus on Escocia. different Entonces, country esto es importante tenerlo en policies. cuenta cuando So hablamos de distintos I also países. wanted to say that we're still definitely on También a journey with decir this. que seguimos And there are avanzando en others este camino. across Europe and North America who, you know, are more Bueno, en advanced in certain Europa y en areas. In Estados the UK, Unidos there are hay some escenarios más countries that avanzados I'll que en talk about, you Reino know, Unido. where I feel Pero we've bueno, done really positive podemos things. So hablar I de los think avances as Frank positivos que was talking hemos about earlier, observado. we have done a lot Antes se ha in the space mencionado of housing ya first. el tema de la vivienda primero. Hemos We trabajado mucho have en este a sentido number of con different una programs on serie de housing programas first distintos de across vivienda each primero country en cada uno de los that países makes up the mencionados, UK. And we started them roughly los in países que conforman el Reino 2010. Unido. Empezamos en I think one 2010 of the things y I'm very conscious of though is algo we de lo que still, soy I muy think, have consciente too much es of a que project-based approach to housing tenemos un first. enfoque demasiado basado en And proyectos. we Cuando don't hablamos de have vivienda it primero, as kind of no integrated in our tenemos systemic and strategic response to una homelessness. respuesta We have that integrada more in al Scotland. sinhogarismo. So I Quizás think sí, one of the un really poquito más positive en things that we've Escocia, seen in the last con few avances years is muy we have positivos en los a últimos años. strategy to Aquí end all tenemos forms of una homelessness in Scotland, estrategia para housing acabar con todos los first tipos de and rapid sinhogarismo en Escocia, rehousing con is really relojamiento rápido key y la to vivienda that. primero, que son elementos And clave that has en involved estas políticas. action Y at kind of national esto and supone local mucha government actividad a nivel nacional level as well. a nivel nacional y In regional por terms of parte what de, it's in response de los to, gobiernos so we correspondientes. have seen rising Y hemos homelessness visto across un all of the UK auge del nations. sinhogarismo en That is down todas to the lack of en todas las supply of naciones del housing, Reino which I Unido, think is, you know, that is derivado del really problema felt también across. de la So that's vivienda, algo que genuinely a thing es for housing. extrapolable a cualquier We país. have lots of Cuando hablamos de people still vivienda doing it asequible, people trapped son into muchas personas que se ven expensive temporary atrapadas en accommodation. So the focus alojamiento on rapid temporal rehousing muy and costoso. housing Entonces, el first is alojamiento rápido y la vivienda definitely a primero son response sin to that. duda But we're elementos still on clave a en esta journey and respuesta, we pero still have seguimos lots of people avanzando trapped en este at camino y muchas temporary personas siguen accommodation. atrapadas en And este I'll just alojamiento finish on the temporal. Y fact para that concluir, from a decir crisis point of view, so we are a que desde el punto de vista provider de of crisis, services nuestra ourselves organización and we ofrecemos servicios campaign for policy y change. hacemos campañas para We have actually el cambio en started las to do políticas y además también two projects which are hemos empezado con within this dos subject area. So we proyectos, run housing first services, primero but we've servicios de also vivienda primero started to work in two y areas también dos with áreas critical distintas. time intervention projects. So working out Proyectos de prisons. intervención So de we go momento into crítica. prisons up to 3 Vamos, months por ejemplo, a centros before penitenciarios people are due to be 3 released, meses and we look at how antes we de que can salgan en prevent libertad las people personas from para ver being cómo podemos discharged onto the impedir street. que And that has directamente been a really salgan a la positive calle. Y esto intervention. ha We're still tenido una piloting it. intervención We are muy doing a positiva, randomized sigue siendo control un trial at the programa moment piloto. to look at the Estamos results, but I would trabajando en say that grupos control again, that's a expensas de los responding to resultados, that pero estamos targeted tratando de prevention need that Frank responder also talked about. So we know that de some forma people are específica, disproportionately more likely porque to hay una experience enorme homelessness. desproporción And en so algunos early grupos intervention de with personas targeted cara a la hora prevention de routes, sufrir so prison el leavers, care sinhogarismo. Por leavers, people ejemplo, in the las asylum personas que system, abandonan centros as well as people with penitenciarios, complex sistemas de needs. atención o Pre-housing personas que process has tienen been necesidades really important. complejas. Y aquí la vivienda primero es un tema muy importante. Thank you, Francesca. Muchas gracias, Francesca. Has compartido mucha información. Solo añadir que es importante y tiene que ver, creo, con lo que comentarán Lidia y Jessica, es
cómo conectan las soluciones de relojamiento rápido con este problema de la vivienda en el que, es decir, que deriva a más personas hacia situaciones de sinhogarismo. Con esto en mente, pregunto la misma pregunta a Jessica y a Lidia. ¿Cuándo empezaron estos programas y políticas en Estados Unidos y a qué respondían? Sí, buenos días a todo el mundo. Estoy en Estados Unidos, en la costa este. El gobierno federal empezó a financiar en 2009 el arrojamiento rápidos y bueno, en nuestro estado se implementó años más tarde, creo que 2012-2013, es decir, hemos tenido tenemos ya varios años de experiencia en la aplicación del programa y queremos dar la enhorabuena a Gonzalo y al equipo que está detrás del proyecto que mencionáis, porque me encanta oír el programa, la importancia que tiene desde el punto de vista de alguien que ha estado en otro problema. A veces uno se olvida de por qué una hace lo que hace y me resulta fascinante lo que estáis haciendo. Dicho esto, el relojamiento rápido es una intervención que quiere sacar a las personas rápidamente de la situación de sinhogarismo, sin estigmatizar, sin identificar personas que igual no pueden tener éxitos en este sentido. Es decir, buscamos factores clave, el historial laboral, incluso en cuestión de situación de desempleo. Las personas que tienen, historial laboral o que están abiertas a trabajar. Este es uno de los motivos por los que empezamos a implementar este programa y otro que ya se ha mencionado, de lo que ya se ha hablado, que quisiera resaltar, es que cuanto más tiempo alguien esté en situación de sinhogarismo, de crisis de vivienda, pues más se aumentan los efectos negativos que esto tiene, especialmente cuando hablamos de algunos grupos, por ejemplo, la población joven, no solo población mayor. Y es decir, nos tenemos que centrar en este aspecto de resultados lo más pronto posible. Se ha hablado de sinhogarismo a 6 meses vista y a nosotros nos encantaría que fuera nuestro objetivo, porque a veces algunas personas han pasado más meses en esta situación cuando entra a nuestro programa. También decir que estamos tratando de identificar un grupo clave de las personas que necesitan la más alta intervención y que nos permiten liberar recursos para los que sí necesitan más atención. Eso es un poco lo que quería adelantar de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Lidia, pues la misma pregunta para ti. Sí, el relojamiento rápido, es lo primero que se asignó en Estados Unidos en 2008 como respuesta específica a la crisis de la vivienda que sufría Estados Unidos a la sazón. Habíamos ya experimentado varios años de entidades prestamistas de hipotecas con carácter predatorio y, por tanto, tuvimos que trabajar en viviendas muy vulnerables, muy expuestas, para que estas personas pudieran acceder a créditos hipotecarios que se podían permitir, que no era el caso. Había muchas personas que pasaban a situación de sinhogarismo porque no presentaban el mismo perfil que este perfil de sinhogarismo crónico debido a esta situación hipotecaria. Y el objetivo era ofrecer a estas familias de grupos poblacionales específicos, pues darle un pequeño impulso para salir de esta situación. Por tanto, siempre la idea es que siempre fuera temporal, ofreciendo distintas líneas de ayuda basadas en la gestión de casos para personas y familias
que, bueno, no tenían todavía una situación estable y ayudarles a estabilizarse. Y fue muy eficaz en aquel momento para estos grupos poblacionales que he mencionado. Creo que el gobierno nacional y el sector de los servicios al sinhogarismo, pues dijeron, bueno, podemos seguir ampliando esto a escala. Y han sucedido muchas cosas en los últimos 10 años, por ejemplo, el relojamiento rápido para grupos poblacionales para los que no estaban diseñados. Y hemos visto, bueno, distintos grados de eficiencia en el programa. Incluso aquí en Estados Unidos seguimos aprendiendo cada vez más sobre el alojamiento rápido, vivienda para jóvenes, para conseguir los mejores resultados posibles. Y para enmarcar la conversación, para entender por qué la población a la que servimos entra en este programa. Y a veces hablamos de grupos poblacionales distintos. En el caso de vivienda primero. Entonces, una vez entendemos el contexto histórico de dónde y cómo se desplegó el relojamiento rápido, pues derivamos una serie de lecciones rápidas en cuanto a grupos poblacionales para seguir evaluando cómo podemos conseguir los resultados de vivienda que esperamos ver. Muchas gracias por estos apuntes sobre los distintos servicios para distintas necesidades. Ahora, continuamos con Lidia. Siguiente pregunta. Ya has apuntado un poco la respuesta. ¿Cuáles crees que son las características más importantes de esta intervención rápida o de relojamiento rápido y programas derivados que contribuyen a su éxito? Ya has hablado del apoyo temporal, el servicios de asistencia, de gestión de casos. ¿Nos podrías explicar un poco más estos programas? Creo que en la vivienda primero hay una diferencia entre, por ejemplo, las competencias de vueltas en Reino Unido y la situación que tenemos en Estados Unidos, donde vemos programas de realojamiento rápido que son proyectos piloto en Brasil, República Checa. Entonces, no digo que haya una uniformidad al 100% entre todos los países que tienen programas piloto, pero creo que está bien, porque creo que tenemos que ser capaces de adaptar esto en base a elementos clave, en función de de los recursos que tengamos, de nuestras culturas. Y desde mi perspectiva, un elemento esencial es la oportunidad, la intervención. Es decir, con qué rapidez podemos asegurarnos de que las personas puedan transitar fuera de su situación de sinhogarismo. Y de ahí viene el hombre. Rápido realojamiento. Es un elemento crítico. Creo que seleccionar el grupo poblacional es un elemento crucial. Y luego tener esta posibilidad de gestión de casos. No solo estamos hablando de alquileres de servicios básicos, sino también con ofrecer asistencia para que las personas puedan transitar del sinhogarismo a la vivienda, porque a veces nos perdemos la importancia de los servicios, o mejor dicho, bueno, sí, nos centramos demasiado en el tejado, digamos, y no en lo que supone los servicios para asegurar que las personas puedan mantener este tejado. Dicho esto, cedo la palabra a mi compañera que seguro puede complementar para recapitular. La oportunidad de nuestra intervención es un elemento clave, entre otros. Jessica, if you can... Yeah. Jessica. So that's actually perfect. Lydia, I would totally emphasize Sí, those. es, In addition, no puedo más que enfatizar todo lo que me has I think the dicho. only other little pieces I Añadir would just add que la is única your pieza que housing añadiría inventory. So I know this es was que something el we talked inventario de about, viviendas, during the initial presentation. algo que se ha abordado I think having durante a el inicio de variety la of presentación, units bueno, is que really es important, importante tener una especially variedad de in the area unidades that y of también partners, tener una variedad de they're working caseros, de with what socios, is deemed a program, right? And so there's a porque lot que of trabajan different con el levels programa, with ¿no? that. So I guess the big
Y sobre todo me centraría en que no solo necesitamos un amplio número de unidades de un solo dormitorio, sino también estudios y también tener arrendatarios caseros que estén cómodos con este programa y que también estén abiertos a trabajar con el programa. Y como ha dicho nuestra compañera, es la única manera de transicionar rápidamente, es tener estas unidades disponibles. Y es ir entablando estas alianzas, estas colaboraciones. Y luego, la última pieza que añadiría en base a nuestra experiencia es que necesitamos una creencia generalizada de que el proyecto puede funcionar y va a tener éxito. Hemos trabajado durante varios años, sobre todo durante los años de la COVID, donde se había perdido mucha creencia en la eficacia del programa, porque aumentaba el número de personas que pasaban al programa y veíamos resultados que reflejaban esto. Por tanto, creo que es esencial que no solo los clientes crean que va a ser exitoso, digamos, sino también el personal que presta el apoyo a las intervenciones, incluso la misma comunidad. Necesitamos enfatizar este posibilismo de que podemos hacer las cosas y ver cómo podemos salir del programa y luego sostener la vivienda, como se ha comentado antes. Creo que es muy importante. Muchas gracias, Jessica. Has apuntado un par de aspectos también muy importantes en base a la experiencia española. Es la disponibilidad de distintas soluciones habitacionales para que sea posible el relojamiento rápido. Y luego, lo que hablas de tener confianza, no solo por parte de la persona, sino por parte de la comunidad, del equipo. Temas muy interesantes, todos ellos. Luego, Francesca, también quisiera preguntarte lo mismo en cuanto a las características clave de los programas en base a vuestra experiencia, pensando sobre todo en estos proyectos pilotos en los que estáis trabajando, en las personas que salen de centros penitenciarios. Sí, a nivel más sistémico, cuando hablamos de estas intervenciones, esto va vinculado de una estrategia posibilitante para asegurarnos de que el sinhogarismo no sea recurrente y, por tanto, hay aspectos más programáticos a nivel de proyecto. Y por tanto, tiene que haber creencia en que funciona y creo que los resultados es que las personas salgan rápidamente del sistema y esto tiene que ver también con la estrategia de que, bueno, queremos acelerar esto y también en base a distintos departamentos, responsabilidades, hay distintas formas de escribirlo en distintos países. Entonces, cuando pienso en el trabajo que hemos hecho en los centros penitenciarios, pues ahí necesitamos al al funcionario de los centros penitenciarios, al responsable, para que participara. Porque si hacemos bien la prevención, deberíamos tener menos personas y menos personas que pasarían por el sistema de sinhogarismo y que se realojan rápidamente. Por tanto, porque se trata de apuntar de forma quirúrgica a estos grupos. Pensemos en el grupo que pensemos, tenemos que pensar en la salud. Trabajamos con Pathway, una organización especializada en ayudar a personas en situación de sinhogarismo, especialmente cuando hablamos de centros sanitarios a la hora de buscar alojamiento. Y bueno, forman parte de la toma de decisiones, vienen quiénes son los actores, dónde están los recursos para posibilitar los cambios. Y luego el tema de la vivienda. Sé que es algo muy obvio, pero no solo hablamos de más oferta, sino de vincular la oferta a la estrategia. Se puede aumentar la oferta en un área, pero puede que no haya mecanismos para asegurarnos de que la vivienda que se ofrece esté vinculada a las soluciones de relojamiento rápido. Y esto se puede abordar a nivel local o nacional.
Thank you. I think that's a great point, and it's not obvious. It's very good you Muchas stated. gracias. Es una respuesta Well, fantástica que I mean, no, these two no es things obvia. you highlight the systemic approach, Sí, es aligning muy importante our eso de strategy ese enfoque with the support services we sistémico, have. ¿no? Y en la And also the colaboración second con los one, the servicios de apoyo. importance of También alliances, lo right? que has Jessica dicho was de la talking about importancia de alliance with crear alianzas. landlords Jessica and estaba with hablando housing de providers. trabajar You also mentioned conjuntamente con with propietarios with y gente que puede other proveer entities or companies working in the field of health, for example. viviendas. So También this el is tema also de I think a really good trabajar con really instituciones important point. sanitarias directamente, ¿no? Me parecen puntos Going a little muy bit further with relevantes. this, Bueno, vamos a llevar linking it esto more with todavía un poco with más the allá y lo policies, vamos a I conectar would like con to las ask you, políticas. Me Francesca, we gustaría can start with you this preguntarles time. a todas, How was empezamos the por ti, process, Francesca, especially in those ¿cómo places where ha sido it el is proceso, específicamente en more aquellos developed, lugares like Scotland? donde How was this hay process más for refugee desarrollo, housing como to be extended and Escocia? scaled up to become ¿Cómo we could say, a el widespread proceso, policy cómo se that the nation extendió of y se Netherlands? escaló para convertirse en una And what do you política think are the key elements that generalizada a led nivel this, nacional? ¿Cuáles han sido los like elementos this scaling clave up? y los elementos que han impulsado estos Yeah, so as I logros? mentioned at the beginning, I would say like we're Como he still, dicho al there's still principio, work to do. todavía queda So for mucho por those of you hacer, that por know the supuesto. context of the Para UK, we quienes love conocen legislation. el That is our contexto route del Reino Unido sabrán que nos to encanta bringing las in leyes y la change. So legislación. Y we la have, cuestión era legislation around aportar prevention. cambios. We also have, we have Queríamos, bueno, legislation tenemos around who gets leyes access sobre to resources. prevención y So de I'd say in acceso a los terms of recursos, what was pero successful en lo in que the, so respecta a in lo que Scotland, tuvo they éxito, abolished en el what's called caso priority de need in 2012. Escocia, nos And so that estábamos means that centrando everybody en has access to necesidades housing. prioritarias. Había un What reglamento then happened is establecido we en el ended up with a 2012 lot que of se people centraba trapped a in esto. Lo temporary que ocurrió accommodation es que because people vimos get que a access to raíz de esta temporary ley había accommodation, muchas but there's personas nobody to help with that. atrapadas So en one of the things that viviendas the temporales, Ending de Together las que les Homelessness resultaba difícil plan has salir. done in the También Scottish la context is planificación it required all local em, authorities to develop what's called rapid del rehousing transition funds, sinhogarismo. Era where every difícil, nos local faltaban authority had planes de to set down transición in para writing like how they were going to shift bueno, from había the que ver de system qué that they had forma se in iba place a to crear esa moving people transición. quickly Para out eso of the hacía un system. sistema para que And la gente they're pudiese still salir lo antes getting there with posible that. del So we have sistema. those Y transition plans, but they're tenemos all in esos different planes de stages of transición, por development. supuesto, pero están en I diferentes know the last fases de question is on desarrollo. challenges, so I won't go into Y, that, but we do have some challenges bueno, at the tenemos moment desafíos, around por kind of what that supuesto. looks like. And I think the other thing Y just to yo say in creo terms of que like otro how do punto you kind of importante achieve it? I mean, I relacionado think there is con that la thing of like you need consecución de los people's buy-in, and objetivos es we need people to want que like necesitamos want to que succeed. las It is personas possible. I quieran think tener one of the things we're éxito o el always mayor battling éxito as a posible. campaigning charity Y is that yo idea of creo que fatalism, las that homelessness ONGs will always que exist. hacen So campañas, actually a lot of the success is que around proving colaboran by con nosotros, doing. juegan un papel And I think fundamental, ¿no? that's what I would Y say yo creo sometimes in the que UK lets es itself down. I would say importante that across en el all countries Reino that are Unido working in crisis, there's a lot of talking eh, sometimes, and we need a bit more action. que, bueno, hay And muchas so it's kind of organizaciones que showing hablan mucho, pero yo how creo do que hay we que show emprender más la a acción, place-based tener approach. en So I cuenta, know one of the por landlord supuesto, el areas lugar is donde se Manchester and that aplican Greater Manchester, and that's really interesting in terms of like los the mayor programas. there, Andy Burnham, Hay has really set out what he wants to por achieve. And I ejemplo, think en el there's caso de definitely that kind of Manchester, leadership hemos at a visto que national and local existe level, but un liderazgo we a have to have nivel the resources, and local we've also got to have y an para implementation que plan esto as well as ocurra, bueno, hay que legislation. tener recursos y un plan de implementación, así como Thank un you, sistema Francesca. I legal think que that's ampare todas very estas complete view. acciones. Muchas Resources, gracias, the strategy, and Francesca, por the esa respuesta tan implementation. completa It's relacionada con la three different estrategia, steps. los recursos y la And implementación de Jessica, los programas. Estos tres if you want pasos also son to tell us a fundamentales. little bit more Jessica, about the si quieres situation in the contarnos un USA, poco más how sobre the la structured situación de housing Estados strategy is Unidos also y becoming cómo a la widespread policy in estrategia de national level, vivienda and what are primero the key elements se ha for extendido a this to nivel happen. nacional y qué Absolutely. repercusiones I'm tiene actually gonna, sobre I la think Lydia will legislación. probably speak a Bien, little yo bit creo que better Lidia on the luego va a national hablar side. I'll speak más, about con más Connecticut and kind of conocimiento what de we've been causa doing. sobre esto. Yo voy a hablar de So nuestra I will experiencia. say Yo that we diría were not one of que the first states to implement this back no in, 08 or 09, whatever year. I mean, obviously took no us a few hubiésemos years to kind of get it querido together, at least que to like esto se fully hubiese widespread implement this. implementado One of the demasiado challenges that we pronto, actually ¿no? experienced is that our Hemos state necesitado ver does not invest
hemos necesitado ver cuál ha sido la experiencia y hemos sacado la conclusión de que lo importante es que el Estado no desinvierta. Es necesario que siga habiendo financiación. El Estado nos da alrededor de $50.000. O sea, el Estado local, ¿no? Y el gobierno nos da 2 millones, que es mucho, ¿no? Si comparamos esos importes. Y lo importante también es que haya cuidado continuado, intervención continuada y cómo invertimos esos recursos que tenemos. Y volviendo sobre lo que ha dicho Francesca, tenemos que, es una cuestión de mentalidad, ¿no? Hay que creer en la capacitación, en las capacidades, y para que el programa funcione tenemos que garantizar que los proveedores que están solicitando financiación del gobierno federal, que tenemos que conseguir que los gobiernos inviertan en tanto vivienda permanente como vivienda temporal. Y entonces yo creo que los últimos 4 o 5 años hemos estado trabajando en esto, y lo más importante, bueno, puedo dar el ejemplo del estado de Connecticut, por ejemplo. Vemos que la financiación en el estado de Connecticut es muy limitada. Esto quiere decir que no hay requisitos de discapacidad, de enfermedad mental, de consumo o abuso de sustancias tóxicas, etcétera. Es decir, lo que vemos allí es que esto motiva a la comunidad, ¿no? Porque si no, en otros estados hay mucha más limitación a la hora de acceder a los recursos. Y eso, por supuesto, posibilita una mejor intervención, ¿no? Y que evita que haya personas que estén viviendo en ese estado de sin hogarismo a largo plazo. Y así es como hemos empezado a proceder. Hemos conseguido tener $1 millón de financiación a largo plazo durante años para poder garantizar una serie de servicios relacionados con el sin hogarismo. Lidia, ¿puedes añadir algo a eso? Sí. Bueno, yo no quiero dar aquí ninguna lección de civismo que venga de los Estados Unidos, pero en este caso sí que ha sido una experiencia positiva. Lo que Jessica ya ha dicho, que tenemos 50 localidades, ¿no? Y cada uno de los estados de Estados Unidos decide cómo interpretar las políticas federales, la legislación federal. Así que hay muchas disparidades, muchas diferencias entre los 50 estados en lo que respecta a la intervención rápida en sinhogarismo. Sí que es cierto que el estado de Connecticut que hemos mencionado es uno de los más progresistas en este sentido. En el 2008, con la administración Obama, se dio un impulso fuerte a los sistemas de realojamiento rápido. Hemos visto que la financiación o las partidas presupuestarias disponibles para realojamiento rápido pueden utilizarse también para otras cosas. También, si esto se abrazó a nivel nacional, fue porque en aquella época, 2008, estábamos inmersos en una crisis dramática, histórica, y estábamos en medio de un momento de crisis histórica, como he dicho. Después volvió a pasar con la pandemia, estábamos viendo nuevas olas de migración, cambio climático, ¿no? Las crisis nos dan la oportunidad de innovar y de conseguir cosas que antes era impensable conseguir. Esto es lo que ocurrió en el 2008, ¿no? Conseguimos fondos de forma mucho más rápida para realojamiento rápido, ¿no? De pronto la ley funciona
más rápida, los mecanismos legales funcionan más rápidos a la hora de obtener fondos. Y esto supuso poder escalar programas, extender programas a nivel nacional. Después, bueno, se hizo una evaluación de por qué esto funciona, por qué esta inversión de dinero estatal tiene tanto sentido y es tan fundamental, ¿no? Las evaluaciones de después han demostrado que ha funcionado y que ha permitido intervenciones rápidas y que las inversiones estatales son fundamentales, lo que ha garantizado a su vez que sigan invirtiendo. Hemos presentado una fórmula que nos permite identificar cuántas personas van a necesitar realojamiento rápido, cuántas personas van a necesitar viviendas temporales, cuántas personas van a necesitar otro tipo de alojamiento de vivienda. Tenemos los datos que demuestran que esos programas son efectivos y así es como se empieza a tener las evidencias, las herramientas para que los gobiernos inviertan en los programas. Nuestro país está ahora mismo en una situación muy diferente a la que estábamos en el 2008 y ahora es muy difícil aprobar legislación nacional de lo que era en el 2008. En los Estados Unidos estamos viendo que muchas organizaciones nacionales están desarrollando 50 estrategias diferentes para cada uno de los estados estadounidenses, es decir, una para, o sea, con necesidades específicas según los requisitos que plantea cada estado estadounidense. Esa es la realidad en la que estamos ahora y tenemos que seguir contando historias de cambio y de posibilidades para seguir teniendo acceso a los recursos, a los fondos estatales. Muchas gracias. Estas tres últimas cosas que has mencionado son muy importantes. Eso de comparar los diferentes niveles de las administraciones, eso lo vemos aquí también en España. Nos enfrentamos a los mismos desafíos en ese sentido. Vemos esa dinámica entre la crisis y la creación de oportunidades. Ese ha sido uno de los motivos por el que este programa ha podido ser implementado y, por supuesto, la importancia de los datos, que son fundamentales para demostrar la eficacia de este tipo de programas. Por mi parte, solo voy a lanzar la última pregunta y dejaremos un rato para que la gente del público haga sus preguntas. Lidia, si quieres contestar tú a esta pregunta brevemente, ¿cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos? Bien, en el contexto de Estados Unidos, diría que tenemos el Departamento Nacional de Vivienda. Bueno, ya se ha alejado bastante de la idea o del concepto tradicional de lo que es la vivienda. Nos dijeron que no iban a trabajar más con viviendas de transición. Entonces, otro tipo de concepto de vivienda tuvo que ser introducido. Entonces, hemos visto que en algunas comunidades se utiliza la vivienda rápida o el realojamiento rápido como viviendas de transición. Así es como lo están haciendo. Y eso ha hecho que sea menos eficiente el programa, el sistema, porque cuando se traslada una persona de una vivienda a otra, es muy probable que en algún momento de esa transición vuelvan a recaer y vuelvan a caer en el sinhogarismo. Entonces, lo que estamos viendo es que, dada esa experiencia, bueno, se está cuestionando el programa y como sector tenemos que decir, bueno, se está utilizando el programa y los recursos no de la forma que estaban pensando, no de la forma en la que estaba pensando. Son viviendas que se están utilizando como viviendas de transición, aunque son viviendas de intervención rápida. Por supuesto, hay desafíos en otras partes del mundo y por eso tengo mucha curiosidad de escuchar la opinión de Francesca sobre esto, porque si no me equivoco, en Escocia están hablando de ese enfoque de transformación de las viviendas temporales y el realojamiento rápido. No sé, quizá algunos países hayan adoptado algunos elementos que usaba antes Estados Unidos y lo hayan aplicado de una forma mucho más práctica
drástica o más significativa que aporte más a las personas. Y bueno, como digo, este es uno de los desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos. Muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra a Francesca para contestar a esa pregunta. Sí, yo creo que a nivel local, uno de los desafíos a los que nos enfrentamos son los alquileres tan elevados, tan inflados en casi todas las comunidades. Yo creo que 5 de... Bueno, trabajamos, bueno, tenemos 5 de 50 estados. Trabajamos en el 5.º estado más caro, o sea, en relación al precio del alquiler de la vivienda. Y nos hemos pasado los últimos 6 años, o 6 meses, el último año, tratando de ver de qué forma podemos resolver las preguntas y los desafíos que vosotras tenéis también. Y es ver de qué forma se puede intervenir de forma más efectiva, porque teníamos personas en viviendas temporales por toda una serie de motivos y teníamos que ver de qué forma abordar factores comunes, ¿no? Porque estábamos utilizando los recursos doblemente. Queríamos ver de qué forma maximizar las intervenciones. Yo creo que en nuestro caso hemos estado tratando de ver de qué forma podemos garantizar el éxito de las intervenciones y también, claro, centrar digamos, el mayor volumen de recursos para las personas que lo necesitan más, aparte de las personas colocadas en viviendas de transición. En nuestro caso, específicamente en Inglaterra, vemos que las autoridades o las administraciones están rozando la bancarrota. En Inglaterra, en concreto, se está poniendo el foco en la gestión de crisis, ¿no? Obviamente cada vez hay más necesidades y es necesario un enfoque sistémico en relación al realojamiento rápido. Hay menos personas que están poniendo a disposición sus viviendas, que obviamente juega un papel importante. Lo que vemos es que las administraciones están al límite y bueno, también desde la perspectiva legal se está tratando de cambiar el sistema en general. Hace falta un pensamiento innovador en este sentido y tiempo, por supuesto. Y hemos hablado de un cambio sistémico, pero para eso hace falta tiempo y un monitoreo constante. Y ahora mismo, con un gobierno que acaba de cambiar, hemos tenido un cambio en Westminster, bueno, que nos da algo de esperanza, que bueno, bueno, nos hace ser optimistas en cuanto a cambios positivos, pero bueno, hay que seguir ahí. Muchas gracias, Francesca. Sí, esos también son desafíos importantes. Vamos a detener las preguntas aquí y ahora vamos a leer las del público. I think I'm going to do it in Spanish as we have the translation. Voy a leerlas en español, ya que tenemos interpretación. En primer lugar, se pregunta, bueno, hay una persona que pregunta por la detección de los casos tempranos de sinhogarismo también, ¿no? Igual que en el caso de Gonzalo se había comentado previamente,
cómo se identifican a las personas de manera temprana y también pregunta cómo se, entre comillas, cómo se convence a las personas para participar en los programas de acompañamiento. I don't know if you want to go, Francesca or Jessica. No sé si quiere empezar Francesca, Jessica. Sorry, can I just get clarity? The companionship A ver, en is cuanto al programa de that, are you talking about acompañamiento, shared housing or you're talking ¿estamos about hablando de vivienda compartida? the program? About the, El programa, I think the question was in two different ways. creo que la pregunta tiene dos partes. How do you do to identify these early cases? Right, and ¿Cómo then se how do you get identifican them los casos engaged, right? tempranos y cómo nos aseguramos que interactúen, ¿no? Oh, in case management. Thank you. Ah, Okay, gestión de perfect. casos. Yeah, so engagement with services can always be Bien, en cuanto a la interacción con los servicios, bueno, I think siempre es un reto. people want to have as we're going back to the autonomy, right? They want Ahora, to have the volviendo al tema de la ability to autonomía, say no. las personas quieren tener la Generally, potestad de decir que in all no. states, people have Al the menos en right to Estados say Unidos tienen el yes. derecho a decir que no. We actually find that the Y most impactful time vemos period of que engagement el is periodo before más the house. So importante we es make antes. sure that whoever the Nos server is, aseguramos so the de que business los owner, proveedores de that's servicios o de going los to be responsables del working servicio de acompañamiento que trabajan con este cliente, pues interactúe mientras kind of home life todavía crisis they're in. están So en whether they're in cualquier shelter, situación de sinhogarismo, ya sea un albergue unsheltered, whatever o si that no may tienen be, albergue, bueno, then donde you're estén. building the Y ahí relationship because that person is vamos ideally helping them find desarrollando la relación. So the client is Entonces el seeing the cliente benefit ve los of that beneficios person de before esta their persona que house, presta el and servicio we have found that ends y hemos up observado having a more successful kind of engagement and que relationship hay un while índice we're más in elevado de interacción y de relación. Thank you, Jessica. I don't know if Francesca, you want to comment on Muchas gracias, this. Jessica. Francesca, no sé si también quieres I'll just say a very comentar small comment. algo We al did some respecto. work which is called Muy brevemente. 75 Ways to Prevent Homelessness, and I can send, Hemos it is hecho un easy to proyecto spell, que I'm es sorry. 75 formas One of the things de we took impedir el some sinhogarismo examples where people y don't talk about hemos elegido homelessness. a So personas in que the no hablan de GP setting, you've sinhogarismo, got financial por inclusion, ejemplo, con el doctor de cabecera, con el médico de cabecera, other services are trained u otros to kind of servicios spot similares signs, and that para helps in terms detectar of kind of señales que nos advice and ayuden engagement a at a la hora much de earlier prestar stage. So there isn't a asesoría, stigma attached to interactuar homelessness either, y and it's about asegurarnos de que no hay supporting someone estigmas derivados at a de much esta earlier situación de stage in the sinhogarismo process before they're at y risk poder intervenir en una of situación, losing their en una home. fase más temprana, al menos cuando están, por ejemplo, en un albergue. Thank you, Francesca. Muchas I was gracias. going to go with another question. If you want to comment, Lydia, you can Otra also do it. pregunta. Okay, so I'm gonna read another question. Someone saying, a la hora de hacer el realojamiento rápido, ¿cómo se enfoca la intervención con personas que puedan tener problemas mentales o problemas de uso de drogas o de drogadicción? I don't know if you got the translation right, but in the event of rapid rehousing, how do you work with people who En caso de relojamiento rápido, ¿cómo trabajamos con personas que puedan tener bueno, algún problema mental o de uso de sustancias? I don't know if, I mean, you can go if there is anyone who wants to go with this question. ¿Quién quiere empezar? I think this touches on the question Bueno, of population. esto tiene que ver con el tema de la población, ¿no? ¿A qué grupos poblacionales tratamos de prestar asistencia? Y si estos grupos tienen necesidades más complejas que se pueden servir a través del arrojamiento rápido, quizá aquí necesitan otro tipo de intervención, ya sea vivienda primero o otro tipo de programa. Creo que tenemos que dejar muy claro cuál es el grupo poblacional y dónde es más eficaz el arrojamiento rápido. Tenerlo muy claro y ajustarnos mucho a estos principios, porque hemos visto que, bueno, que se incluye personas en programas que no son para ellas y esto crea más daño que bien. Y luego también hay distintos servicios que ya no se prestan a posteriori porque se rompe la confianza y luego, bueno, hay una serie de resultados de salud, de resultados que nosotros queremos para ellos y estas personas quieren para sí mismas también. Aquí es donde empezaría yo.
Es decir, ¿se ajusta esto a esta persona en concreto? También al respecto, ya se ha mencionado el tema de las colaboraciones, las alianzas. Trabajamos mucho en servicios, hasta 10.000 personas al año. No los llamamos a todos relojamiento rápido, pero tratamos de personas que las personas accesan rápidamente a las viviendas. Y con un enfoque holístico, como persona. También trabando relaciones. Y bueno, también se les puede referir a servicios relacionados con salud mental, siempre reconociendo los retos que vayan surgiendo. Tenemos umbrales muy amplios en Reino Unido en cuanto a acceso a servicios de salud mental y se trata de pensar en cómo posibilitar estas alianzas para hacer todo lo posible. Muchas gracias, Francesca. Ahora, una pregunta para Gonzalo. Una pregunta que lleva su nombre. Una persona pregunta, pensando en los próximos años, en España, ¿qué opciones de financiación se prevé que haya para este tipo de proyectos? ¿Es posible darles continuidad? Menos mal que he pedido que las preguntas fueran fáciles. La continuidad de estos proyectos depende fundamentalmente de nuestra capacidad de convertirlos en política pública. Al menos en el contexto español. La capacidad que tengamos de darle continuidad a estos proyectos tiene que ver con que las administraciones entiendan que estos proyectos no solo dan mejores resultados, que es lo que parece que están indicando las evaluaciones, sino que además a largo plazo, incluso aunque el coste plaza no salga matemáticamente menor al año, la idea de que las personas salgan del sistema en el medio y en el largo plazo es realmente eficiente económicamente. Por lo tanto, ¿pueden continuar estos proyectos? Sí, de hecho estamos trabajando con varias administraciones para que estos proyectos continúen y si no continúan inmediatamente después de que terminen estos proyectos de innovación, pues se conviertan en política pública a lo largo de los próximos años. Pero aquí las entidades del tercer sector, y en este caso Hogar Sí y Provivienda, lo que podemos hacer es, y lo estamos haciendo de hecho, es poner a disposición de todas las administraciones. Si aquí hay administraciones que no han participado de los proyectos y están interesadas, por favor que se pongan en contacto con nosotros y nosotras. Estaremos encantados de acompañarlas, pero eso es la continuidad de los proyectos pasa a día de hoy por ser capaces de convertir esto en una política pública más. Como decía antes, esto no tiene que ser una anécdota que se queda en un cajón, en un informe muy bueno. Esto se puede modelizar y de hecho lo estamos haciendo y se tiene que convertir en una herramienta a disposición no solo de Hogar Sí y de Provivienda, sino de sino de cualquier actor que quiera poner. Muchas gracias, Gonzalo. Hay algunas preguntas más, pero bueno, para respetar los tiempos voy a lanzar una última pregunta, en este caso más dirigida a Jessica, Lidia y Francesca. Y tras esta pregunta yo creo que tendremos que cerrar, pero bueno, quedan recogidas las preguntas y quizás podamos encontrar el espacio para darle respuesta también. Una pregunta que entraba tiene que ver con la evaluación. Habéis comentado que hay evaluaciones de estrategias de Rapid Rehousing y preguntan si podríais dar alguna referencia o si se han realizado alguna evaluación de carácter experimental con grupo de control. Eso, si podéis aportar alguna referencia o tenéis alguna evaluación en vuestros contextos identificada. So from the United States, there's only En one Estados Unidos controlled trial, which is the solo hay severity un level of ensayo usage, aleatorio standards that you can get. que There's just se ajuste one a los RCT estándares. out of Texas, I believe. And then Creo there que solo estamos hablando have de been a una ciudad. variety of Pero luego program hay una evaluations serie where de people evaluaciones de have followed programa up at 6 con un months, seguimiento 12 de las months, personas 18 a months, 6, 24 12, months. 18, Some can 24 even go beyond meses. 2 years.
No creo que nunca más de 2 años. Es la evaluación necesaria para determinar si el relojamiento rápido es exitoso a largo plazo. Hay un reto inherente en la evaluación de estos programas de relojamiento rápido porque las personas tienden a pasar a la estabilidad y no siempre están en el programa de acompañamiento. Esto hace difícil hacer el seguimiento de las personas a las que les va muy bien porque, bueno, han salido de un alojamiento y han pasado a otra cosa, a su propio alojamiento. Ese tipo de evaluación puede resultar difícil. Bueno, será un placer hacer un seguimiento de recursos, evaluaciones, por si os interesa hacer un seguimiento en futuros webinars. Hay una asociación que ha trabajado en una evaluación muy exhaustiva desde, bueno, un poco 2008 y podría compartir toda esta información. Muchas gracias, Lidia. Sí, pues lo agradeceríamos. Francesca. En el contexto del Reino Unido no tenemos suficientes evaluaciones sobre el relojamiento rápido. Sí que las tenemos sobre vivienda primero, pero no muchas en esta fase. Estamos haciendo, por nuestra parte, nuestros propios ensayos controlados aleatorios y, bueno, van de la mano de una evaluación y esto es muy importante. Muchas gracias. Bueno, creo que con esta última pregunta podemos cerrar el panel, agradeciendo antes a Lidia, Jessica, Francesca por su intervención y también a Gonzalo. Ahora, Vanessa, si quieres tener el honor de cerrar el webinario. Gracias. Reiterar a las personas panelistas que además hacía mucho tiempo que alguna de ellas no las veía y ha sido un placer reencontrarnos. Y bueno, por no quitar más tiempo, efectivamente se han ido haciendo la recapitulación de cada uno de los paneles, de las diferentes preguntas, con lo cual yo solo destacaría que aunque en contextos muy diferentes, nuestras hipótesis, como decía Gonzalo, de partida han vuelto a dar el resultado esperado, y es que compartimos, aunque tengamos perfiles diferentes, evidencias diferentes, financiaciones diferentes, compartimos muchas de los retos, y el principal es transformar esos sistemas para que consigamos dar las mejores respuestas y más adecuadas a las personas en situación de sinhogarismo. Con lo cual, muchísimas gracias de nuevo. Os recordamos que los 2 webinars estarán disponibles, la grabación, en la Escuela Housing. La Escuela Housing, para nuestras invitadas extranjeras, en algún momento conseguiremos que vaya evolucionando la cuestión lingüística y poner a disposición de más personas los contenidos, pero de momento pues lo tendremos subidas estas grabaciones allí, y ya os adelantamos como al inicio que dentro de poquito pues esperamos poder invitaros también al siguiente webinar que está dentro del marco de estos bloques que hemos estado trabajando en los proyectos, que estará basado en cuestiones de desinstitucionalización, que también es un tema importante y que creo que a nivel internacional también se están compartiendo muchos retos. Sin más, gracias a todas las personas que habéis estado conectadas todo el tiempo, y esperamos que realmente haya sido de utilidad. Como decía Gonzalo, aquí estamos también para lo que podáis necesitar y todo lo que podamos compartir. Muchísimas gracias. Buena tarde, buen día y hasta otra.